La historia de las mujeres develó la complejidad de las relaciones sociales tejidas entre los sexos, las modificaciones del estatus femenino y también el papel de las mujeres como agente de cambio social. Mujeres y Revolución, un ciclo de podcast sobre mujeres rebeldes. Papeles, cartas personales, colecciones de fotografías, diarios íntimos, memorias, libretas domésticas, son algunas de las fuentes que revelan diferentes vertientes de la experiencia histórica femenina, ya sea de manera abierta, intencional o también en forma fragmentada o velada. Un intento de mirar la historia a contrapelo y recuperar la vida de aquellas mujeres cercanas al universo político y afectivo de Ernesto Che Guevara. A pesar de las décadas de desarrollo que ya tiene la historia de las mujeres, numerosas fuentes esperan ser descubiertas, interrogadas y también interpretadas. Una apuesta a recorrer, a través de huellas e indicios, una constelación vital de trayectorias, afectos, luchas y olvidos. Soy Laura Pascuali, docente e investigadora de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario y docente del Instituto Olga Cossetini. Hoy te presentamos la historia de Hilda Gadea, compañera, militante, revolucionaria. Lima, otoño de 1925. En una vieja casona de los barrios altos de Lima nace Hilda Benita Gadea Acosta. Compartió con el Che su etapa en Guatemala y México y lo introdujo en los círculos políticos que lo llevaron a vincularse con exiliados cubanos ligados a Fidel Castro. Hola, soy Hilda Gadea Acosta. Estudié en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde egresé como contadora pública. Al mismo tiempo, estudié francés, alemán e inglés, que años después me permitirían leer junto a Ernesto Guevara algunos clásicos del marxismo en lengua original. Como mi familia no contaba con suficientes recursos económicos, mientras estudiaba en la universidad, trabajaba como secretaria, ayudante de contabilidad y traductora. Hilda Gadea Acosta nació el 21 de marzo de 1925 en Lima. Es hija de un militar de rango, de un teniente coronel del ejército peruano, lo cual determina en términos sociales su inserción dentro de lo que llamaríamos sectores medios urbanos, la clase media urbana de la ciudad de Lima. Mi nombre es Ariel Salcito, soy profesor en Educación Media y Superior en Historia y máster en Estudios Culturales de América Latina, ambos títulos obtenidos en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, carrera de Historia, donde también me desempeño como docente de la materia Problemas Latinoamericanos Contemporáneos. Hilda nace en un contexto en el cual Perú está sumido en profundas transformaciones socioeconómicas, principalmente dadas por un lado, el gobierno de Augusto Leguía, que durante 11 años, entre 1919 y 1930, emprende un contradictorio camino de reformas que en un primer momento de su gobierno favorecieron a los sectores populares y medios, tanto urbanos como rurales. Cuando digo rurales me estoy refiriendo básicamente a los campesinos indígenas de la sierra peruana y por otro lado a los trabajadores urbanos que en un primer momento le dan un sustento importante y a su vez a los estudiantes universitarios que venían luchando por la reforma universitaria que este gobierno en un primer momento va a convalidar. En una segunda etapa del gobierno de Leguía, a partir de 1923, comienza, si se quiere, un giro conservador dentro de sus políticas, donde cada vez cobra mayor influencia el capital estadounidense en plena expansión después de la Primera Guerra Mundial, que va a encontrar en el Perú un terreno fértil y una influencia política que se va a tornar con el correr del tiempo cada vez más determinante. Desde muy joven, Hilda empieza a implicarse activamente en los conflictos sociales. Cuando muy pocas mujeres peruanas se atrevían a demandar el ejercicio de sus derechos ciudadanos y romper los convencionalismos machistas, ella opta tempranamente por el compromiso político y social. En la universidad, la China Gadea, como todos la llamaban, se hizo conocida como activista de la juventud aprista universitaria. Combativa, vehemente oradora, se convierte pronto en dirigente estudiantil universitaria. Hilda va a crecer en este ámbito limeño y va a ingresar en la Universidad Nacional de San Marcos, la Universidad Nacional del Perú,
en pleno apogeo de la agitación estudiantil post-reforma universitaria. La reforma universitaria, que inicialmente se la tiende a ubicar su origen en el Grito de Córdoba, Argentina, en el año 1918. En el Perú encuentra antecedentes más lejanos, sobre todo en la Universidad de Cusco a partir del año 1909. Es en este contexto que emerge la figura de Víctor Raúl Haya de la Torre, teórico y político peruano que va a emerger como dirigente estudiantil del movimiento de reforma y va a ser el primer rector de la Universidad Popular González Prada y que en merced de su acción política va a ser deportado a México y va a vivir en el extranjero, donde va a fundar lo que en un primer momento va a ser el APRA, un partido señero de la tradición política peruana, caracterizado por constituirse a sí mismo como un frente antiimperialista latinoamericano que va a concitar con cada vez mayor agudeza el apoyo de los sectores medios juveniles urbanos. Dentro de los modelos organizativos del APRA va a ir encuadrando la juventud aprista universitaria, la juventud escolar, los chicos apristas, como se los va a llamar en su momento, e Hilda Gadea va a ingresar ya como estudiante de economía de San Marcos en el seno de la juventud aprista universitaria, que en función de los vaivenes de la vida política del Perú, va a sufrir frecuentes persecuciones. Ya a partir del año 1948 va a tener que exiliarse para escapar de la persecución política que la dictadura de Manuel Odría, va a instaurar, persiguiendo fundamentalmente a los dirigentes apristas y comunistas, de los cuales Hilda Gadea cobraba cada vez mayor renombre. Me asilé en la embajada guatemalteca de Lima y gracias a mi vínculo con el embajador y su familia, pude instalarme en Guatemala en la Navidad de 1948. Trabajando para el Instituto de Fomento, fui llamada por el presidente que me presentó a un joven abogado argentino. Fue a través de él que conocí a otros 2 argentinos, el médico Ernesto Guevara y el abogado Eduardo Gualo García, que estaban viajando por Latinoamérica y llegaron a Guatemala para vivenciar el proceso de la reforma agraria. En una de nuestras extensas charlas, le conté a Ernesto sobre los cubanos que habían asaltado al cuartel Moncada el 26 de julio de ese mismo año, comandados por Fidel Castro, por entonces dirigente universitario del Partido Ortodoxo de Cuba. En la casa de mi amiga guatemalteca Mirna Torres, le presenté a Ñico López y a otros cubanos que habían participado de ese asalto. Pensábamos tratar de provocar un levantamiento nacional para el derrocamiento de Batista. Caso de no lograrse el levantamiento nacional, o en el caso de que Batista pudiera reaccionar con fuerzas superiores y atacarnos aquí en Santiago de Cuba, la idea nuestra era con las armas del cuartel Moncada marchar a las montañas y librar la guerra irregular en las montañas. El Moncada nos mostró el camino a recorrer y desde aquel alto ejemplo para nosotros siempre 26. Entre Hilda y Ernesto surge una fuerte atracción de ideales. Ella, la china, curtida en la militancia y dirigente exiliada de uno de los principales partidos latinoamericanos de la época, como era el APRA, y Ernesto, de enorme talento intelectual y político, sin experiencia partidaria previa, coinciden en su pasión revolucionaria, en su concepto de la vida y su rol en la sociedad. Nuestra relación fue creciendo con altibajos, idas y vueltas. Recibí una declaración de su parte, a través de un hermoso poema. Y también una propuesta de casamiento, pero no me la tomé muy en serio. Personalmente opinaba que la mujer no encontraba su porvenir y su realización casándose, sino que debía contribuir al progreso social. Tenía que prepararse para ello, ser independiente económicamente. Cuando era dirigente estudiantil de San Marcos, en 1946, realizó su primer viaje internacional a Chile y Argentina, donde participa en una entrevista con el general Perón en la Casa Rosada. Ricardo Gadea, hermano menor de Hilda, es periodista y comunicador social. Realizó sus estudios en Cuba y en Argentina. Al exiliarse en Guatemala, se identifica políticamente con los gobiernos de Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz. Hilda Gadea fue, sin lugar a dudas, una militante de muchísima experiencia, economista profesional y con un avanzado pensamiento político revolucionario para su época.
La renuncia de Arbenz el 26 de junio de 1954 causó una gran consternación en todo el pueblo revolucionario. Han tomado de pretexto al comunismo. La verdad es muy otra. La verdad hay que buscarla en los intereses financieros de la compañía frutera y en los de los otros monopolios norteamericanos que han invertido grandes capitales en América Latina, temiendo que el ejemplo de Guatemala se propague a los hermanos países latinoamericanos. El tiempo se encargará de demostrar que lo que ahora digo es verdad. Sin embargo, ellos se aferran a sostener que el comunismo internacional es el causante de lo que ocurre en Guatemala y en nombre de ellos es que tratan de ensangrentar aún más al país y de destruir nuestra economía. Esta renuncia provocó además el asilo de todos los dirigentes políticos con sus familias en diferentes lugares. Ernesto le contó a Hilda que se iría a México a trabajar un tiempo para luego viajar a China. Estados Unidos, aplicando la tradicional doctrina Monroe de control sobre el hemisferio, impulsa en la OEA una condena a Guatemala, en la cual se establecía que la existencia de un régimen comunista era contrario a la seguridad hemisférica y que por tanto no podía ser viable en el concierto de las naciones americanas. Mi nombre es Gustavo Guevara, soy profesor de historia egresado de la Universidad Nacional de Rosario. La mayoría de los países se pliega a la posición de Estados Unidos. Hay dos abstenciones, la de México y la de Argentina, en ese momento gobernada por el presidente Juan Domingo Perón, y por supuesto el voto opositor de Guatemala. Lo cierto es que ni Arévalo ni después Jacobo Arbenz son miembros del Partido Comunista ni escriben a dicha posición. En Guatemala sí se había legalizado la existencia del Partido Guatemalteco del Trabajo, que era el nombre que asumía el Partido Comunista, pero que no dejaba de ser una fuerza minoritaria dentro de la coalición de gobierno, y tengamos en cuenta que no hacía mucho tiempo antes había existido una alianza entre el propio gobierno de Estados Unidos durante la presidencia de Roosevelt con Stalin, así que ahora en el contexto de la Guerra Fría se redefinía entonces el esquema de amigo-enemigo, y aunque Jacobo Arbenz estaba lejos de ser un militante marxista-leninista, era descalificado y caracterizado justamente como una amenaza a la seguridad hemisférica. Entre 1944 y 1954 fue la primavera en Guatemala, como los llaman los guatemaltecos. Mi nombre es Jonathan Jonas Muller. Soy fotógrafo y activista de derechos humanos estadounidense. He pasado bastantes años en Guatemala trabajando con organizaciones ONGs en solidaridad con poblaciones indígenas desplazadas, refugiados retornados, y trabajé con el equipo forense y antropológico de la Oficina de Paz y Reconciliación, documentando las exhumaciones con mis cámaras. El primer gobierno elegido democráticamente, Juan José Arévalo, que es el papá del actual presidente Bernardo Arévalo, y después Jacobo Arbenz, que hizo una reforma agraria y quitó tierras que no estaban en uso del United Fruit Company y de otros grandes terratenientes. Y después, en 1954, hubo un golpe de Estado contra el gobierno de Jacobo Arbenz, organizado por la CIA en Estados Unidos. Pusieron un militar como líder del gobierno y después, pocos años después, surgió la guerrilla y empezó el conflicto armado que duró 36 años hasta diciembre 29, 1996. Ernesto trató de convencerme diciéndome que en México nos íbamos a casar. Le expresé que deseaba volver a Perú, o si no, al sur, a la Argentina. Le pedí la dirección de su familia para que me ayudase a conectarme allá. Mi problema era que no tenía pasaporte, solo un salvoconducto como exiliada, y debía empezar por hacer gestiones ante mi embajada para pedir pasaporte o el ingreso a mi país.
Unas amigas muy cercanas a Hilda le comunicaron que, al ser ella exiliada, su vida corría peligro. Tuvo que dejar su trabajo porque se dictó una ley por la cual todos los revolucionarios quedaban cesantes. Al poco tiempo la detuvieron y la llevaron a Santa Teresa, la cárcel de mujeres, junto a las presas comunes. Para ocupar mi tiempo, empecé a alfabetizar a las presas. Ninguna sabía leer ni escribir. Desde el primer día protesté ante la directora por mi prisión. Le dije firmemente que era una asilada política y que reclamaba respeto a mi situación, que lo comunicara a las autoridades, que se me dijera de qué se me acusaba y pedí un abogado. Como no recibí respuesta, a los pocos días me declaré en huelga de hambre. El procurador general acusó a Hilda de comunista porque encontraron entre sus papeles apuntes sobre la reforma agraria en América Latina y en otras partes del mundo. Hilda se defendió diciendo que tener obras marxistas no era delito y que solo demandaba garantías para salir del país. Transcurrieron unos días más y como no llegaba la orden de liberación, mandó un telegrama a Castillo Armas, presidente de facto de Guatemala, advirtiendo que se declaraba en huelga de hambre indefinida. El 28 de julio de 1954, Hilda salió de prisión. Hilda y Ernesto volvieron a encontrarse a finales de agosto. Él trató de convencerla nuevamente de irse a México con él. Al poco tiempo, Hilda fue detenida y le indicaron que sería trasladada a México. De alguna manera, el destino la seguiría uniendo a Ernesto. Un polizonte me llevó hasta la frontera. Pensé que allí me dejarían pasar, pero en cambio me dejó en una pequeña cárcel, donde las condiciones eran malísimas, y en algunos momentos temí por mi vida y mi integridad física. Una noche llegó la orden de expulsión para Hilda y para otro preso. Los pasarían por el río, burlando la frontera. Me alojaron en una humilde casa de trabajadores, verdaderamente bondadosos y humanos, que simpatizaban con la revolución guatemalteca. Empecé a hacer mis gestiones anti-inmigración pidiendo asilo. Le escribí a Ernesto y a mis compañeros peruanos. Estaba finalmente en México, un poco contra mis planes, aunque sí de acuerdo a mis deseos y a los de Ernesto. La relación de Hilda y Ernesto siguió teniendo sus vaivenes. Ernesto consiguió ingresar como auxiliar en la sala de alergia del Hospital General de México, donde casualmente volvió a encontrarse con Ñico López, integrante del movimiento 26 de julio. Ñico fue quien apodó de Che a Ernesto. Allí, Hilda consiguió un puesto de estadígrafa en la Oficina Sanitaria Panamericana, una filial de la Organización Mundial de la Salud. A principios de julio, Ernesto conoció a Fidel Castro. Conversaron cerca de 10 horas seguidas, de la noche hasta la mañana siguiente. Encontró en Fidel a un verdadero líder con vocación revolucionaria. En ese edificio que tú me recuerdas ahora, que el número 6, ahí con el tiempo llegamos a tener un apartamento también nosotros. Raúl Castro, sobre el encuentro del Che y Fidel en México. Bueno, en ese edificio, debajo o cerquita de él, hay un restaurante. En ese restaurante, en el mes de julio 55, donde se sostiene esa entrevista entre Fidel y el Che, que yo participo, y es donde el Che decide unirse a nosotros. Por eso Fidel dice que el Che y yo fuimos los primeros en formar parte de la lista de los futuros expedicionarios. Fue impresionante conocer personalmente al dirigente estudiantil del que tanto había escuchado hablar. Imponía muchísimo respeto, pero igual me atreví a preguntarle: bueno, ¿y usted por qué está aquí y no es en Cuba? Su respuesta duró 4 horas, y en ella nos hizo un análisis exhaustivo de la situación en su país y las razones de peso que le impedían estar allá por el momento. El 19 de febrero de 1956 nació Hilda Beatriz Guevara Gadea. Al tercer día, cuando ya estaban en casa, recibieron la visita de Fidel, quien le dijo a los padres que esa niña se educaría en Cuba. El grupo del movimiento 26 de julio cae preso en México y allí comenzaron las dificultades. Como yo recibía correspondencia para Fidel, recogí las últimas cartas, revisé nuestros papeles, saqué todo lo que políticamente pudiera ser comprometedor, incluyendo resúmenes de libros y notas de Ernesto sobre medidas a tomar en un gobierno revolucionario. Vinieron a buscarme porque había llegado un telegrama desde Cuba a nombre de Hilda Gadea, mi apellido de soltera. Fui llevada al Departamento de la Policía Federal de México.
A partir de lo sucedido, Hilda tuvo que recurrir a la embajada argentina para averiguar dónde estaba Ernesto y le acercó ropa y comida. A los pocos días, gracias a las negociaciones de Fidel, casi todos los apresados quedaron en libertad, a excepción de Ernesto y Calixto García, que no tenían sus papeles en orden. Una tarde, Hilda volvió a su casa y encontró a Ernesto junto a la cuna de Hildita. Allí supo que de aquí en más pasaría muy poco tiempo con ellas, ya que la idea era que todos vivieran clandestinamente en México hasta el momento de la salida a Cuba. Ernesto dejó el hospital y no tenía ningún ingreso, por lo cual fue Hilda la que todo ese tiempo sostuvo el hogar, con su sueldo. Un día, poco antes de la partida, casi casualmente, cuando estábamos arreglando los libros, se detuvo ante mí, me abrazó y me dijo gravemente: Es posible que yo muera, pero la revolución va a triunfar, no lo dudes. El 2 de diciembre, Hilda llegó a su oficina y todos la estaban esperando con un silencio de muerte. Una compañera le alcanzó el periódico donde podía leerse: Invasión a Cuba en un barco. Todos los miembros de la expedición han muerto. Los últimos días en México estuve tan turbada ante la falta de noticias concretas que no me preocupé de nuestras pertenencias. El 17 de diciembre salí con Hilda Beatriz, que ya tenía 10 meses, hacia Lima. Mi familia tuvo gran alegría al recibirnos. La familia de Ernesto me había invitado a Argentina. En los últimos días de diciembre, el papá de Ernesto me llamó para avisarme que me enviaba el pasaje y para acordar la fecha. Allí me dio la noticia de que habían recibido una tarjeta de Teté, como lo apodaban Ernesto cariñosamente en su familia. Hilda compartió tiempo con los Guevara en Buenos Aires, que se mostraron muy felices de recibir a la hija de su primogénito, además de estar expectantes por las noticias provenientes de Cuba. Ya de regreso a Lima, Hilda se dedicó a buscar la manera de ayudar al movimiento 26 de julio, incorporándose nuevamente al trabajo político. También fundó el Movimiento por Liberación de Cuba, desde donde pudo ayudar a varios exiliados cubanos que se refugiaron en Perú. De vez en cuando recibía cartas de Ernesto. Cuando Hildita cumplió 2 años, le escribí pidiéndole que autorizase mi ida a las montañas para acompañarlo y ayudar allá. Su respuesta tardó como 4 o 5 meses en llegar, diciéndome que no podía ir aún, pues estaban en una etapa peligrosa y que comenzarían una ofensiva en la que él mismo no estaría en un lugar fijo. Del pueblo de Cuba, eso es lo que no pueden perdonarnos, que estemos ahí en sus narices y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Que esa revolución socialista y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Tras confirmarse el triunfo de la revolución, Hilda llegó a La Habana junto a su pequeña hija el 21 de enero de 1959. En medio de la efervescencia popular, las concentraciones de masas y las iniciales leyes revolucionarias, se encontró con Ernesto, convertido por sus propios méritos en uno de los principales líderes de la revolución, con la que tanto habían soñado y que ahora se hacía realidad. El Che le dijo que estaba comprometido con otra mujer que había conocido en la lucha. Con gran dolor de mi parte, pero de acuerdo a las convicciones de ambos, acordamos divorciarnos. Ernesto notó mi tristeza y me dijo que lo mejor hubiera sido morir en combate. Pero yo sabía que a pesar de mi sufrimiento, valía la pena que él estuviera vivo, porque aún tenía mucho por hacer. En los siguientes años, Hilda dedicará todas sus energías a trabajar por la consolidación del proceso cubano y alentar los esfuerzos revolucionarios en Perú y en otros países latinoamericanos. Su casa en la Quinta Avenida de Miramar, en La Habana, siempre tuvo sus puertas abiertas para los amigos y compañeros. Como antes, en Guatemala y en México, siempre prodigó su amistad y acogida a los revolucionarios del continente. Hasta 1961, cuando el gobierno peruano rompió relaciones diplomáticas con Cuba, viajé en reiteradas oportunidades a Lima, buscando un acercamiento entre las fuerzas de izquierda. En los últimos días de Ernesto en Cuba, no pudimos coincidir. El 20 de abril de 1965, Fidel anunció que Ernesto estaba bien. Tuve la certeza de que se encontraba luchando contra el imperialismo en otro país. Fuimos recibiendo cartas suyas, todas dirigidas a Hildita, incluso la última, una de despedida, que incluía a todos sus hijos. La confirmación de su muerte, en octubre de 1967,
nos llegaría tiempo después. Ernesto, con su gran inteligencia y sensibilidad social, aprendió mucho de la experiencia política y militante de Hilda. De allí el compromiso de Ernesto con la causa guatemalteca. Ricardo Gadea, hermano menor de Hilda. Después de la invasión mercenaria de Guatemala y de la caída del presidente Arbenz a mediados del 54, ambos se reencuentran en México unos meses más tarde, donde se establecen y se casan. Ambos se comprometen con el movimiento 26 de julio a través de Fidel y Raúl Castro. Viven circunstancias difíciles, cárcel y persecución. Ernesto, hasta entonces un médico aventurero y trotamundos, como él mismo decía, decide dedicar su vida a la revolución latinoamericana. Es allí donde nace el Che. Finalmente, el Che parte en el Granma en noviembre del 56. Hilda no lo puede acompañar porque se queda con la hijita de ambos de pocos meses de edad, Hildita Beatriz, a la que él llamó el pétalo más dulce del amor. En 1969, Hilda tomó la decisión de volver definitivamente a Perú para trabajar con la profundización del proceso revolucionario de su país. Se casó, en sus segundas nupcias, con el pintor cubano Miguel Nin, quien la acompañó en su estancia en Lima. Hildita se quedó en La Habana, continuando sus estudios secundarios. En sus últimos años, a Hilda le detectaron un cáncer. Asumió su enfermedad con entereza y trabajó hasta que, por decisión médica, regresó a La Habana en enero de 1974, para morir poco después, acompañada por Hildita. Hilda entregó sus más nobles aspiraciones y esfuerzos hasta el último instante a la causa de la libertad del continente. Murió en un hospital de La Habana. Fue una mujer que supo mirar más allá de su tiempo, que luchó toda su vida por la causa revolucionaria y que contribuyó como nadie a la maduración ideológica y política de Ernesto Guevara durante sus años turbulentos de Guatemala y México. Hilda Gadea, compañera, militante, revolucionaria. Mujeres y Revolución es un trabajo realizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos Ernesto Che Guevara, perteneciente a la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario, con la colaboración de la Cátedra de Producción Radiofónica, de la Licenciatura en Comunicación Social, el Laboratorio Sonoro de la Universidad Nacional de Rosario y el Museo de la Ciudad.